El residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras, no es un lugar, es un estado de ánimo. Una constelación de edificios de concreto gris, pintura descascarada, ventanas con rejas oxidadas y miradas que evalúan todo lo que se mueve. Un microcosmos donde las leyes son locales y el orden lo impone el que tenga el arma más larga y el estómago más frío. Octubre de 2019. El aire, húmedo y pesado, cargaba la electricidad silenciosa de una tensión que cualquiera con calle podía sentir. Hacía semanas que el rumor sordo de una guerra crecía. No era un secreto. Los mismos muchachos del punto en la plazoleta entre los edificios 29 y 30 lo comentaban entre dientes. Los de Jardines de Selles estaban bravos. Querían expandir. Querían el control del flujo que pasaba por allí. La policía lo sabía. Habían intentado montar un patrullaje reforzado, una presencia disuasoria que se diluía en la inmensidad del laberinto de cemento y en la certeza interna de los sicarios de que su hora llegaría. La paz era una tregua frágil y se rompió a las 6:04 de la tarde del jueves 3 de octubre. Los vehículos no fueron una sorpresa táctica, fueron una declaración de guerra total. Un Kia Sedona y un Kia Sportage, ambos blancos, ambos robados días antes en municipios distintos para no dejar un rastro fácil. No entraron a toda velocidad, lo hicieron con una calma aterradora, como si ya fueran dueños del terreno. Se estacionaron con precisión quirúrgica cerca de la plazoleta, el corazón comercial del sector. De ellos no bajaron cholos nerviosos, salieron hombres vestidos de oscuro. Algunos con pasamontañas, otros con la cara al descubierto, un lujo de impunidad. Portaban rifles de asalto AK-47, el arma preferida del narco a nivel global, barata, confiable y con una capacidad de matanza masiva que una pistola jamás tendría. Su despliegue no fue el de una pandilla callejera, fue un asalto coordinado. Un grupo se desplegó como escuadra de cobertura, disparando en ráfagas cortas y controladas hacia las ventanas de los edificios aledaños, silenciando cualquier posible respuesta desde los balcones. El mensaje era claro: quédense adentro, esto no es con ustedes. El otro grupo, el de asalto principal, avanzó hacia el núcleo de la plaza. Allí, en ese preciso instante, la vida de Jordan Jr. Castillo Cordero, Jordan, de 25 años, llegaba a su fin previsible. Jordan no era un peón, era el cabecilla, el jefe del punto en Ramos Antonini, un tipo con un currículum delictivo que ya había captado la atención de las unidades de tarea federales. Se le vinculaba, aunque nunca se lograron cargos por falta de testigos y cámaras, a un tiroteo masivo en un club nocturno de Isla Verde un día de Reyes. Un hombre que entendía que la violencia era el lenguaje de la autoridad en su mundo. Esa tarde, sentado probablemente en una silla de plástico, rodeado de sus lieutenants, no tuvo tiempo de reaccionar. Las primeras ráfagas del AK-47 lo alcanzaron de lleno. Los proyectiles de 7,62 por 39 milímetros destrozaron su torso antes de que pudiera levantarse. Cayó al suelo de la plazoleta, su sangre mezclándose instantáneamente con el polvo y la basura. Junto a él cayeron dos de sus hombres: Ángel Enrique Agosto, de 21 años, un joven que ya era un fantasma para la ley, con una orden de arresto federal pendiente por la ATF por tráfico de armas, y Emmanuel Vicens Padilla, de 43, un veterano de estas guerras, quizás pensando que su experiencia lo salvaría. No hubo experiencia que valiera contra la potencia de fuego desplegada. Los tres fueron masacrados en cuestión de segundos, sus cuerpos inertes convertidos en el mensaje principal del ataque. Pero la operación no terminaba ahí. El objetivo no era solo decapitar el mando rival, era sembrar un terror tan absoluto que nadie en Ramos Antonini volviera a desafiar la autoridad de los atacantes. Los sicarios, manteniendo la disciplina de fuego,
comenzaron a moverse hacia otros puntos. El tiroteo era de un volumen apocalíptico. Vecinos que luego serían entrevistados por la prensa dirían, sin exagerar, que contaron más de 600 detonaciones. El sonido era continuo, un martilleo ensordecedor que hacía vibrar los vidrios y enmudecía a los niños. El residencial entero se transformó en una zona de combate. En el edificio 33, a varios metros de la plazoleta, una bala perdida, o quizás no tan perdida, encontró a Katia Matos Sandoval, de 26 años, madre, viuda. Su historia era un epítome de la tragedia cíclica de estos lugares. Su marido había sido asesinado justo un año antes, un 11 de septiembre, en ese mismo residencial, por un conflicto idéntico por puntos de drogas. Katia no era una santa, tenía antecedentes por usurpación de propiedad, había sido arrestada, pero en ese momento era una civil. Una coma colateral aceptada en el cálculo frío de los atacantes. Su muerte cerró un círculo macabro de violencia familiar. En el colmado, un negocio que siempre sobrevive a todo, otro hombre cayó. Hermes Omar Sanjurjo, de 25 años. Tal vez era un cliente, tal vez estaba involucrado. Su muerte elevaba la cuenta a 5. El video, ese testimonio digital que se volvería viral, captó el momento del repliegue. Grabado desde un balcón alto, tembloroso por el miedo de quien lo sostenía, muestra la escena con una claridad brutal. Entre el humo y el caos, los sicarios se mueven con urgencia ahora. Su trabajo está hecho, pero algo ha salido mal. Se agrupan alrededor de un cuerpo que yace en el suelo cerca de uno de los Kia. Es uno de los suyos. Entre la confusión del fuego cruzado, en el tableteo ciego de las ráfagas, una bala ha impactado a uno de los atacantes. No fue un defensor de Ramos Antonini quien lo hirió. La evidencia balística y la propia dinámica del video sugieren que fue fuego amigo. Un error catastrófico en el calor del momento. Entre gritos y órdenes apresuradas, cargan el cuerpo herido, lo arrastran, lo suben a duras penas al vehículo. Ese hombre era Alexis Antonio Padilla Rodríguez, Panda, de 21 años, residente del residencial Turabo, un soldado de infantería en esta guerra ajena. Su participación le costó la vida. Los sicarios huyeron, dejando atrás el silencio repentino, más aterrador que los disparos, y a su compañero agonizando. Panda fue llevado al centro médico de Río Piedras, donde falleció en la madrugada. Su muerte, declarada a las 8:19 de la mañana, elevó el número final de víctimas a 6. Las autoridades fueron contundentes. El joven fue víctima de sus propios compañeros, ejecutado por un error en medio del terror que ellos mismos habían creado. La escena que los agentes de la División de Homicidios, al mando del teniente José Cruz Marrero, encontraron al amanecer, era digna de una zona de guerra urbana. No era una escena del crimen, era el campo después de la batalla. Más de 1000 casquillos de bala, cápsulas de latón vacías, cubrían el asfalto como una cosecha metálica y mortal. Había casquillos de 9 milímetros, de 40 milésimas, pero predominaban los casquillos largos y curvos del 7.62 x 39, la munición del AK-47. Cada uno representaba un disparo, una decisión de matar. Los investigadores, con overoles blancos, marcaron cada evidencia con pequeños conos numerados. El rastro de sangre de Panda era visible, marcando el punto donde cayó y fue arrastrado. Los vehículos atacantes, los Kia blancos, habían desaparecido, evaporados en la noche. La investigación no partió de cero. El conflicto con Jardines de Celles era de conocimiento público. Los allanamientos comenzaron en las horas y días siguientes, una presión implacable sobre el vecindario rival. El primer gran hallazgo no fue un hombre, sino una armería. Una mujer, cuyo nombre se protegió inicialmente, fue arrestada en su apartamento en una redada sorpresa.
Pero ella no era solo una cómplice, era la logística. En su vivienda, los agentes no encontraron solo una pistola escondida, encontraron la infraestructura de una celda armada, 8 cargadores para rifles de asalto, 2 de ellos de calibre .40, otro de .357 Magnum, 191 balas de rifle, 54 balas de pistola .40, una pistola Glock, el arma de portación estándar del narco por su fiabilidad, otro arma de perdigones, un rifle y una máscara de esquí negra que, según los investigadores, fue usada en la masacre. Además, 180 porciones de marihuana listas para la venta. Ella era el eslabón crucial entre los planificadores y los ejecutores, la que guardaba las herramientas del terror. Pero el objetivo principal seguía suelto. La inteligencia policial, mezclada con el rumor de la calle, apuntaba a un nombre: Juan de Rieras Jiménez, alias Wiwi. Un hombre no mayor de 25 años, pero con un prontuario que lo colocaba entre los más buscados del estado. Violaciones a la ley de armas, cargos por drogas, una sombra alargada en el bajo mundo. Las agencias federales y el Strike Force estatal creían que Wiwi no era solo un participante, era el posible autor material, el que lideró el pelotón de fusilamiento en la plazoleta. La cacería se centró en Jardines de Celles. La presión generó un chivatazo, una llamada anónima que todo lo ve y todo lo calla, hasta que el precio o el miedo la hacen hablar. La pista llevó a los agentes a un complejo de apartamentos deshabitado en la parte trasera del residencial. Un lugar fantasma, perfecto para esconder fantasmas. Allí, en un parqueo cubierto de maleza y escombros, estaban los 2 Kia blancos, los vehículos de la muerte, abandonados. El Sedona y el Sportage, con sus placas robadas, ahora eran evidencia muda de una huida apresurada. El interior fue minuciosamente analizado. Se buscaron y encontraron residuos de pólvora, ADN, huellas, cualquier rastro de los ocupantes. Fue alrededor de este nido que la red comenzó a cerrarse. El olor a pólvora se aferró al aire del Ramos Antonini durante días. No era un aroma que se disipara con la brisa, se impregnaba en la ropa tendida, en las cortinas, en la garganta de los vecinos que respiraban el fantasma de los disparos. La escena, acordonada con cinta amarilla que decía «Policía, no pasar», se convirtió en una especie de santuario macabro. Los agentes de la División de Ciencias Forenses, con sus overoles blancos que brillaban bajo los focos portátiles, trabajaban como arqueólogos de una catástrofe reciente. No era solo recoger vainillas, era un proceso de reconstrucción balística minucioso y enfermizo. Cada uno de los más de 1000 casquillos fue marcado con un pequeño cono numerado. Su posición exacta, trazada en planos cuadriculados, revelaría después las líneas de fuego, los puntos donde se apostaron los tiradores, los ángulos de ataque. Los casquillos de 7,62 por 39 milímetros del AK-47 predominaban, pero había otros, 40 milímetros, 9 milímetros, 38 especial. Eran las armas de los defensores, los que intentaron repeler el ataque desde las esquinas, desde detrás de los carros estacionados, y que fracasaron ante la potencia de fuego abrumadora. En el suelo, los círculos de tiza blanca ondeaban como hongos venenosos. Dentro de cada uno, una mancha oscura, casi negra, de sangre seca absorbida por el asfalto poroso. La de Jordan, la más grande, en el centro de la plazoleta. Los rastros de arrastre de Panda, el sicario herido, formaban una estela quebrada hacia la calle, donde las marcas de neumáticos quemados de los Kia en la huida quedaron grabadas en el pavimento. Mientras la policía científica hacía su trabajo silencioso, los agentes del negociado de homicidios y del Strike Force comenzaban la otra guerra, la de la inteligencia. Golpearon puerta por puerta en los edificios 29, 30, 33. Las respuestas eran un eco de miedo. No vi nada. Estaba con los niños en el piso. Solo escuché los tiros y me tiré. Pero en sus ojos, en los temblores de sus manos,
Los investigadores leían la verdad, habían visto todo, sabían quiénes eran, o al menos de dónde venían. El miedo a ser el próximo, a que una bala perdida encontrara a su hijo, a que su ventana fuera la próxima en ser acribillada, sellaba sus bocas más eficazmente que cualquier juramento. Sin embargo, en ese ecosistema de terror, la lealtad es una moneda que se devalúa rápido. Los mismos muchachos del punto que sobrevivieron, los que se escondieron en los cuartos de baño o huyeron por los pasillos traseros, empezaron a filtrar información a través de intermediarios, de familiares lejanos, de abogados con conexiones. No era cooperación con la justicia, era una jugada dentro del juego. Querían que los de Jardines de Celles pagaran, y si la policía era el martillo, ellos ofrecían el clavo. Los nombres empezaron a circular en las salas de reuniones del cuartel general. Wiwi era el principal, pero había otros: Gallo, Pekín, Chucky, apodos de personajes de dibujos animados para hombres que ejecutaban masacres reales. La investigación dio un giro crucial con el allanamiento al apartamento de la mujer, cuyo nombre de código manejaban los fiscales como Confidencial 1. Esa redada no fue al azar, fue el resultado de un seguimiento de semanas, de cruzar datos de teléfonos intervenidos con observaciones en el campo. El arsenal encontrado no era para defensa personal, era un arsenal de asalto. Los 8 cargadores, algunos de ellos de tambor, capaces de disparar 50, 60 balas sin recargar. Las 191 balas de rifle, empaquetadas en cajas militares. La máscara de esquí, negra, con un orificio de respiración, era la pieza clave que la vinculaba emocionalmente al crimen. Los forenses buscarían en sus fibras sudor, ADN, restos de la humedad de la respiración de quien la usó. Ella era más que una cómplice, era la guardiana del arsenal, el eslabón logístico que hacía posible que un grupo de hombres se transformara, en minutos, en un escuadrón de la muerte. Su arresto fue silencioso, a primera hora de la mañana, para no alertar a los demás. Bajo interrogatorio, el miedo a una condena por asociación criminal para cometer asesinato, que podría llevarla a la cárcel de por vida, comenzó a pesar más que el miedo a represalias. No cantó de inmediato, pero sus silencios eran elocuentes, y los datos de su teléfono, una mina de oro para los analistas. La presión sobre Jardines de Celles se volvió física, palpable. Patrullas estacionadas en las entradas, agentes de civil en carros sin marcas tomando fotos, allanamientos selectivos. El residencial se sintió sitiado. Esto generó 2 efectos: pánico entre los implicados, que empezaron a moverse como ratas en un laberinto, y un profundo resentimiento en la comunidad, que se veía criminalizada por hechos que, según ellos, solo unos pocos habían cometido. La tensión entre los 2 residenciales, lejos de apaciguarse, se transformó. Ahora no era solo una guerra de pandillas, era una guerra donde un bando tenía el respaldo, aunque fue.